Amados hermanos en Cristo, hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento. El texto lo hallamos en el capítulo 20 de Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los dos principios básicos que todo cristiano debe guardar después de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador son guardar el día de reposo, es decir, el domingo que es el día del Señor, y dar el diezmo completo. Si bien el diezmo y las ofrendas son actos de fe que reconocen la soberanía de Dios sobre todo lo material, guardar el día del Señor es un acto de fe que reconoce la soberanía espiritual de Dios. Esto es, que Dios es Señor de su espíritu y alma. Cuando un hijo de Dios cumple estos dos principios y vive de acuerdo con ellos, Dios lo protegerá durante la semana, librándole de pruebas, accidentes o aflicciones. Guardar el día de reposo y dar el diezmo completo son evidencias de que uno es hijo de Dios. Por eso, es imperativo que comprenda la importancia de este cuarto mandamiento. A veces pensamos que, por asistir a la iglesia, llamar a Dios Padre o decir que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y confesar que creemos en Él, ya somos verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, el Señor nos recuerda que nuestra identidad y pertenencia deben manifestarse en hechos concretos. Debe haber acciones que demuestren que somos hijos de Dios. Y uno de ellos es santificar el domingo para el Señor. Espero que, a través de este mensaje, el significado del Día del Señor quede grabado en su corazón y así experimente el verdadero descanso espiritual que Dios quiere para sus hijos. Si hasta hoy no ha guardado en forma correcta el Día del Señor, a partir de ahora podrá hacerlo y así Dios lo protegerá y bendecirá. Ahora veamos el significado del día de reposo o día del Señor. El día de reposo significa un día de descanso en el Señor. Su origen está en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios, después de crear en 6 días los cielos, la tierra, todo lo que hay en ellos y al ser humano, descansó el séptimo día. El pasaje cita: así fueron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. En el séptimo día, Dios terminó la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación que Dios había hecho. Dios creó todo en 6 días, y el séptimo día descansó. Lo bendijo y lo apartó para él como un día santo. Por eso, como hijo de Dios, debe guardar santo este día, y así también podrá disfrutar de descanso espiritual. No obstante, guardar el día de reposo del Señor no se limita solamente a dejar de trabajar. Más que descansar físicamente, ese día uno reconoce a Dios como el Creador y Señor de todo, ofreciéndole todo su corazón en lugar de enfocarse en las distracciones mundanas. El capítulo 20 de Ezequiel enfatiza: les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo como una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Guardar santo el día del Señor es una señal clara de que es hijo de Dios y que lo reverencia con respeto. Dios protegerá a quienes guardan este día contra accidentes, ataques espirituales y pruebas. Incluso si el diablo o Satanás quisieran causarle dificultades, Dios lo defenderá porque estará cumpliendo con este cuarto mandamiento y eso probará que es hijo de Dios. Sin embargo, a veces podrá preguntarse: ¿por qué, si consagra todo el domingo para el Señor, Dios no lo bendice o protege? Puede haber varias razones. La primera es porque, aunque asista presencialmente a la iglesia el domingo, quizá para Dios no estará guardando santo el día del Señor. Hay quienes están presentes en el culto, pero su corazón está en otra parte, se distraen pensando en otras cosas, o se quedan adormilados durante el culto. En realidad, no estarán adorando a Dios. Su mente estará cavilando en lo que hará después del culto o en el trabajo que tienen pendiente.
o simplemente asistirán al culto, obligados porque sus padres los habrán traído a regañadientes, mientras que sus amigos están jugando. Aunque esté físicamente sentado en la iglesia, si su mente está llena de pensamientos ociosos, no estará guardando correctamente el día del Señor. Algunos incluso se duermen, otros conversan o están pendientes del celular en medio del culto. Dios conoce la medida de fe de cada uno y tiene compasión de los nuevos creyentes. Pero aquellos que ya tienen fe y lo hacen por costumbre, estarán siendo irrespetuosos con Dios. Y ese pecado impedirá que Dios los bendiga y proteja. Hermanos, ¿cuál es su actitud cuando viene a la iglesia a adorar a Dios o cuando ora? Algunos pueden decir que oran y que Dios no les responde. Si ese es su caso, examine su comportamiento durante el culto y al orar. Si ha sido irrespetuoso con Dios, no espere que responda a sus oraciones ni que lo bendiga. Esto aplica especialmente a quienes ya tienen un tiempo en su vida de fe, a los que ya han experimentado a Dios o que tienen alguna responsabilidad en la iglesia. Dios tendrá paciencia con los nuevos creyentes. Sin embargo, muchos no son nuevos en la vida cristiana. Por eso, compruebe si hay algo que los separa de Dios. Si es así, es momento de corregirlo. Debe adorar a Dios con un corazón sincero y al orar debe hacerlo con pasión y entrega. Así es como ocurrirá un verdadero cambio en su vida y Dios le responderá y bendecirá. Hermanos, ahora veamos, ¿por qué guardamos el domingo y no el sábado como día dedicado a Dios? En el Antiguo Testamento, el día de reposo era el sábado. Los judíos aún guardan ese día. No obstante, los cristianos, los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y somos salvos, guardamos el domingo como día del Señor. Y es porque fue un domingo el día en que recibimos el regalo del verdadero descanso por medio de Jesucristo. Después de que Adán pecara, la humanidad no tuvo verdadero descanso, cayó en el pecado y fueron esclavos del diablo, viviendo una vida dura, de angustia y desconsuelo, con el alma manchada por el sentimiento de culpa. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para purgar el pecado de todos y darnos acceso al descanso eterno. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, venciendo así el poder de la muerte. Quien cree en este hecho recibe perdón de sus pecados y la esperanza de resucitar y encontrarse con el Señor al final de sus días en este mundo. Ha sido liberado del pecado, su alma ha recibido descanso y tiene la esperanza de la vida eterna en el cielo. El domingo es el día en que Dios nos ha dado esperanza de la resurrección, del gozo y del descanso eterno. Jesús murió un viernes y resucitó al amanecer del domingo, el primer día después del sábado. Ese día, el Señor completó su obra redentora de salvación, dándonos verdadero descanso. Por eso, los que somos salvos por el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo, observamos el domingo como el verdadero día de reposo. Hermanos, Dios santificó el día de reposo y le ordenó a su pueblo que lo guardara, para que, en medio de sus jornadas extenuantes en el desierto, pudieran recordar los principios espirituales y manifestaciones divinas que presenciaron de primera mano al salir de Egipto. Dios desea que recordemos quién es Él, el Señor de toda la creación y de todo ser humano. Quiere que ponga su esperanza en el verdadero descanso eterno en el cielo, en vez de vivir esperando la satisfacción material en este mundo pasajero. Con el paso del tiempo, lo que se manifestó en la época del Antiguo Testamento, que es sombra de lo que vendría, se cumplió con Jesucristo, quien es la palabra, y quien vino a darnos este verdadero descanso. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este pasaje significa que Jesús, el Hijo del Hombre, es uno con Dios. Y es Dios quien estableció el día de reposo y es Señor de ese día.
Jesucristo es Señor del día de reposo y es quien da verdadero descanso a toda alma. Por eso es natural que el domingo, día en que el Señor del día de reposo resucitó y nos dio verdadero descanso, sea para todo creyente el verdadero día de reposo. En el primer capítulo de Juan nos dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 5, Jesús añade: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Hermanos, guardamos el domingo como el día de reposo, porque el Señor cumplió la ley con amor. Y al hacerlo, podrá disfrutar plenamente de la bendición de este descanso espiritual. Los discípulos del Señor, al comprender este significado espiritual, llamaron al día de su resurrección el Día del Señor, y lo observaron como el verdadero día de reposo. En vez de guardar el sábado como lo hacían los judíos, los discípulos de Jesús designaron el domingo como el verdadero día de reposo. En aquella época, repito, los judíos guardaban el sábado como día de reposo. Y aunque los discípulos también honraban el sábado junto con los otros judíos, guardaban además el día siguiente, es decir, el domingo, como el día del Señor. En el capítulo 1 de Apocalipsis leemos: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Aquí el apóstol Juan llamó al domingo, el día de la resurrección de Jesucristo, como el día del Señor. Y Hechos capítulo 20 añade: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Aquí el pan representa la palabra de Dios, es decir, los discípulos se reunían los domingos para escuchar la enseñanza del apóstol Pablo, compartir la gracia de la palabra y disfrutar del verdadero descanso del alma. Y Primera de Corintios nos dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, los domingos también se presentaban ofrendas a Dios. Aquellos que no entienden el verdadero significado del día de reposo siguen insistiendo en que debe guardarse el sábado. Pero el Antiguo Testamento ya había insinuado que el primer día de la semana, es decir, el domingo, sería observado como el día de reposo. Dios lo señaló en el capítulo 23 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hayan segado su mies, traerán al sacerdote un manojo de espigas como primicia de su siega. Él mecerá el manojo delante del Señor, para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado. El día que presenten el manojo, ofrecerán en holocausto al Señor un cordero de un año, sin defecto. En otras palabras, cuando los israelitas entraran a la tierra prometida, el día en que debían presentar el sacrificio de los primeros frutos cosechados era el día después del sábado, es decir, el domingo. Dios lo estableció así. Los primeros frutos representaban al Señor, el primer fruto de la resurrección. El cordero de un año sin defecto también simbolizaba espiritualmente a Jesucristo, el Cordero de Dios. Este pasaje nos muestra que el Señor, ofrecido como sacrificio de paz el primer día, después del sábado, se convertiría en el primer fruto de la resurrección, dando resurrección y descanso a todos los que creen en Él. Y Dios le asignó este significado espiritual al día después del sábado, es decir, al domingo, y Él mismo les ordenó a los israelitas que lo hicieran así. Dios ya lo había anunciado desde el Antiguo Testamento, así que, al entender el significado espiritual de por qué el día de reposo cambió del sábado al domingo y cómo Dios lo anticipó,
entonces podrá compartir correctamente esta verdad. Hermanos, el capítulo 20 de Éxodo nos dice cómo podemos guardar correctamente el día de reposo. Y cito, «6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus ciudades». El séptimo día nadie debía trabajar, ni los hijos, ni los siervos, ni los animales, ni siquiera los extranjeros que vivían en sus casas. Dios les mandó incluso que no encendieran fuego. Por eso, los judíos consideraban una violación al sábado cocinar, cargar algo pesado o viajar largas distancias. Sin embargo, el tipo de descanso que Dios ordena no se trata simplemente de no trabajar. Eso es simplemente ocio físico y no le dará verdadera vida. Miren lo que menciona el capítulo 58 de Isaías. «Si retrajeres tu pie en el día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares, delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado». Como enseñan estos versículos, disfrutar del descanso espiritual es considerar santo todo el día para Dios y hallar gozo en Él. Eso sucede cuando en lugar de ocuparse en asuntos mundanos, asiste a la iglesia a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a tener comunión con los hermanos en la fe. Por ejemplo, si alguien se queda en casa viendo películas o va de paseo el domingo y no trabaja, eso no es descanso espiritual. De lunes a sábado deberá esforzarse en su trabajo y ser responsable en sus deberes tanto familiares, laborales como espirituales. No obstante, el domingo debe dedicarlo completamente a Dios. Si así lo hace, Dios le dará verdadero gozo y paz, y también crecerá en su medida de fe espiritual. A través de la palabra conocerá el corazón y la voluntad de Dios, y será lleno del Espíritu Santo al alabarlo con todo el corazón. Ahora bien, algunos que voluntariamente sirven en la iglesia los domingos, trabajan más de lo que normalmente lo hacen entre semana, en especial los maestros de la escuela dominical, o quienes preparan los alimentos, o los que ayudan en el estacionamiento, como los que ven ahora en la pantalla, trabajan sin parar desde la mañana hasta la noche. Después de servir todo el día, muchos de ellos asisten a la oración de Daniel por la noche. Físicamente, no descansan nada. No obstante, si adoran a Dios en espíritu y en verdad, a pesar de estar cansados, y sirven con todo el corazón, entonces tendrán paz y verdadero descanso en Dios. Ahora, muchos sirven en la iglesia con su tiempo, esfuerzo personal y sus talentos. En especial aquellos que lo hacen el día del Señor, es decir, el domingo, podrían pensar que como han estado sirviendo en la iglesia todo el día y han terminado agotados, eso significa que han guardado bien el día del Señor. Pero cuidado, no se equivoquen. El solo hecho de que haya servido en la iglesia no significa que por estar fatigado se pueda quedar dormido durante el culto o distraerse durante la adoración. También hay quienes que por estar ayudando en otras labores en la iglesia no pueden concentrarse en el mensaje o la prédica. Por ejemplo, los hermanos que están en la transmisión manejando las cámaras, el sonido o las pantallas están sirviendo en la obra de Dios. Sin embargo, eso les impide escuchar el mensaje. Por eso, ellos tienen la responsabilidad de escuchar la prédica durante la semana. Solo así podrán decir que han guardado bien el día del Señor espiritualmente. Si no lo hacen, pueden caer en el error de pensar que como han estado sirviendo en la iglesia, eso basta. En ese caso, su alma no prosperará, es decir, su fe no crecerá porque no habrán recibido palabra. Hermanos, examínense bien en este aspecto.
a ver si están guardando el día del Señor en forma completa y correcta, tanto en espíritu como en cuerpo. Con esto cierro. Adán, el primer hombre, desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tal como determina la ley espiritual que la paga del pecado es muerte, ese pecado trajo como consecuencia que el espíritu del hombre muriera, esto es, dejara de estar activo. Desde entonces, todos los descendientes de Adán heredaron esa naturaleza pecaminosa y nacieron con su espíritu muerto o inactivo. Sin embargo, Dios no nos dejó en esa condición. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien llevó la cruz, venció la muerte y resucitó. Por eso, aquellos que creen en el Señor, que lo aceptan en su corazón y reciben el Espíritu Santo, su espíritu volverá a estar activo, es decir, revivirá. A eso lo llamamos resurrección espiritual. Ahora bien, llegará el día en que el Señor descenderá desde el cielo. En ese momento, los creyentes que han muerto resucitarán, y los que estén vivos y sean hijos de Dios serán transformados en cuerpos espirituales e incorruptibles para encontrarse con el Señor en el aire. Esta es la resurrección física. Cuando esta resurrección se complete, tanto espiritual como física, entonces la vida eterna en el cielo se hará realidad. Allí no habrá dolor ni tristeza, solo gozo y felicidad, compartiendo el amor eterno con nuestro amado Señor. Este es el verdadero descanso que Dios ha preparado para nosotros. Es una bendición eterna y gloriosa, prometida a aquellos que santifican el día de reposo y viven de acuerdo con su palabra. Espero que cada semana, al presentarse ante Dios con un corazón sincero para adorarlo en el culto, hallen descanso en Él y se fortalezca en su ser aún más la esperanza de la resurrección. Así su corazón se llenará de gratitud y alegría, día tras día. Oro en el nombre del Señor, para que cuando llegue el glorioso día del regreso de Jesucristo, también participe del descanso eterno que Dios ha prometido a sus hijos en el reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal,
Fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.